Saludos cordiales a cada Se uno de escucha ustedes en esta bien. preciosa noche. Esta es la lección número 9. Bienvenidos al- a la clase número 9 de la serie que estamos desarrollando sobre el libro de Deuteronomio, basado evidentemente en la serie que estriba alrededor del Pentateuco. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche. Acompáñenme, por favor, en esta oración. Padre amado, gracias te damos en esta preciosa noche porque nos regalas la oportunidad de adentrarnos al contenido de la palabra santa. Bendice a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los maestros de la Escuela Bíblica para Siervos. Ayude brindando a cada uno los recursos tecnológicos necesarios para acceder a las plataformas necesarias en cada lección. Bendiga al claustro de maestros y al estudiantado. Ayúdenos también a que cada uno de nuestros días sean mejores y que podamos enfrentar con éxito cualquier adversidad, por muy difícil que ésta sea. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias damos. Amén y amén. Muy bien, listos. Me alegra mucho que ustedes estén siempre atentos en cada una de las clases y sobre todo que le estén poniendo mucha mente, mucha atención al contenido del estudio que vamos compartiendo en cada serie, en cada asignatura, en cada lección y en esta la atención que en clase ya deberían estar viendo en sus pantallas la clase, a ver, esta es la de Levítico, perdón. Vamos a extraer la otra diapositiva con el contenido. Acá está. Muy bien. Ahí está la clase número 9, Deuteronomio. Deuteronomio. Esta palabra es una palabra que nos deutero y nomos. La palabra deutero se refiere eh, a repetir, algo que es reiterativo, algo que se reitera, o algo que es una réplica, una réplica. La misma palabra Deuteronomio es la que se usa al referirse a los libros deuterocanónicos, es decir, que están a la par de, son una repetición de, o tienen cierto grado de asociación a algo. En este caso, Deuteronomio es la reiteración de la ley que se dio en el monte Sinaí. Y en este sentido, al ser esta una ley, una norma, esta es entonces una compilación reiterativa del Éxodo, de la lectura legal, litúrgica del libro de Éxodo, solo que en esta se van a describir con mayor detalle ciertos principios de orden teológico. Esto aparece claramente al llegar a los primeros capítulos del libro de Deuteronomio y vemos también un dato muy importante. En Deuteronomio es Moisés que ya emite discursos con gran vehemencia, con gran autoridad, cosa que en Éxodo todavía no tiene. En Éxodo él no tiene la autoridad, él no tiene la voz, él no tiene el carácter todavía bien forjado. En cambio, en Deuteronomio es otro. En Deuteronomio
es un Moisés, digamos, como se usa actualmente en el lenguaje, empoderado. Él está preparado mental, eh, física y sobre todo espiritualmente. Entonces, su palabra va a ser realmente como la de un emisario, va a ser la de un profeta, va a ser la de un vocero de Dios. Por esa razón es que Devarim, que es la palabra hebrea, Devarim significa, cuando ustedes leen el libro en Deuteronomio 1, ahí ustedes tienen la respuesta. ¿Alguien tiene Deuteronomio 1.1 que nos quiera compartir la lectura? Por favor, puede levantar la mano virtualmente y le da y comparte el 1.1, solamente el verso 1. Ana Reyes, por favor. Buenas noches, dice Deuteronomio Déjeme hacer 1:1. Estas progreso son que las no haya palabras nadie. estas son las palabras que habló Perdone, solo Moisés a estaba todo Israel. revisando. Correcto. Por eso Devarim significa palabras. Las palabras. Son las palabras que emite Moisés al pueblo. Y de aquí se van a desprender, evidentemente, grandes lecciones que vamos a ir revisando de a poco en dos clases, en dos lecciones. Vamos a revisar una primera fase del libro y vamos hoy a hacer una introducción clave de su contenido. Deuteronomio, como hemos dicho, ya es aquí, desde la perspectiva griega, Deuteronomio es la repetición de la ley, desde el punto de vista de la Septuaginta. La Septuaginta es la obra de los 70, la traducción del hebreo y del arameo al griego. Esa es la Septuaginta. Y en la Septuaginta aparece, algunos le pronuncian Septuaginta, aparece la palabra como la conocemos nosotros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Así aparece en griego. Aparece según ese orden y ese significado. Pero en la versión hebrea del Tanaj, en la versión hebrea, quiero que ustedes queden muy claros cada vez que hablamos de palabras como Torah, Tanaj. ¿Qué es Tanaj? Óigase bien, ¿qué es Tanaj? Es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Pero para un judío no es Antiguo Testamento. Para un judío, para un doctor de la ley, es el Tanaj, el obras importantes del texto del Antiguo Testamento. ¿Cuáles Profesor, son eso es esas porque, obras? profesor, eso es porque ellos no reconocen el nuevo, San entonces Lucas solo 24:24. Exacto, exacto. Para ellos no existe Nuevo Testamento. No, no hay no hay libro, ojo, para que le pongan mente. La Mishnah como obra, digamos, pedagógica, mística. La Mishnah, una obra donde se mencionan misterios. Digamos que es el grado místico de la literatura hebrea. Y tienen también el Talmud, que es la obra tradicional de los ancianos. Es de donde salen todas esas informaciones, por ejemplo, sobre los sacerdotes, sobre las características de los sacerdotes, eh, algunas historias. Por ejemplo, en el Talmud se habla muchísimo sobre lo que Jesús explica en el capítulo 23 de San Mateo, de que
colaban el camello, colaban el mosquito y se tragaban el camello. Eso es interesantísimo, es interesantísimo. Eh, También en el caso de referencias como el ojo de una aguja, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre al reino de los cielos. Y es que era un portal llamado la aguja, donde tenía que inclinarse el animal, el camello, tenía que ponerse de rodillas para poder entrar, porque era pequeño, un lugar incómodo, quedaba en la parte norte de Jerusalén. Entonces, muy probablemente todas estas referencias que no son muy claras en el Nuevo Testamento aparecen en la Mishnah o en el Talmud. No sé si se acuerdan ustedes en San Juan, por ejemplo, estar enfermo, paralítico, y que quiere recibir un milagro en el estanque de Bethesda. Ese caso, ¿cómo se hacía? Había una de Bethesda donde se suponía un ángel tocaba las aguas, pero el problema era esto, como todo era una mística, el ángel debía tocar y cuando la persona descendía el agua, como descendían muchas personas, entonces absorbían el agua y el nivel del agua nunca coincidía con la promesa, digamos. Entonces, este aspecto místico aparece desde la literatura antigua conocida como la Mishnah. El Talmud es muy importante, muy citado. Eh, los ancianos de los judíos, los tarjumes, los menos en nuestro contexto, eh, digamos, en nuestro contexto religioso. Hermano, disculpe, como que se le va la señal porque no lo escuché todo La lo que dijo. cábala judía. La cábala de los judíos. Una línea esotérica, literalmente. Y esto, de alguna manera, confunde al lector novato, al lector de poca expertise. Por esa razón, es tan extraña la cábala judía que presenta a Dios de una forma muy extraña. Presenta a Dios como una imagen, como una gráfica, como eh, si Dios se presentara con otros recursos. ¿En qué aspecto, en qué espacio antes? Ahora sí me pueden escuchar bien. Mejor, pero lo anterior bastante cortado, no se le entendió, ¿no? No te le entendió nada, hermano. Ok. Entonces, reitero. Ok, reitero. Muy probablemente sea tema de red. Disculpen. Entonces, primero, la mística de la Mishnah, en resumen,
la literatura esotérica que es la cábala judía. Esa es la literatura más compleja posiblemente. Y si ustedes no están preparados para leerla, no la toquen. Pero si ustedes se sienten realmente eh, con, con a Dios casi en una imagen que realmente presenta a Dios como un Dios familia, algo así. Como papá, mamá, hijos, algo así. Lo presenta al Eterno. Entonces, eso hace que el lector se confunda con facilidad y pierda el norte de esa literatura. También plantea en la Cábala, se plantea también la existencia de otros seres antes de Adán. De hecho, hay un pasaje que dice que hay hasta 1000 generaciones. Y en la tierra no existe ni de cerca 1000 generaciones hasta el libro de Salmos. Hay unas cuantas generaciones solamente del Génesis hasta Salmos. Y esto, déjeme decirle que es realmente que en el libro de Deuteronomio es como más práctico. Hay una síntesis, pero también es un libro muy amplio, un libro con gran contenido. Vamos a resumirlo así, el libro de Deuteronomio. A esto le vamos a denominar, Moisés le recuerda al pueblo los mandamientos de Dios y todo lo que él había hecho. ¿Estamos bien con la señal? Solo confirmen, por favor. Se está cortando menos, pero se sigue cortando, profesor. Ok. Muy bien. Vamos a tratar de actualizar el router. Solo me confirman si me escuchan ahora mismo. ¿Me escuchan? Ahorita sí. Ok, ok, muy bien. Yo logro verlo solo a usted, hermano Raúl. No sé si, solo déjeme ver si podría ser la laptop también, pero no creo. Ok, muy bien. Hemos vuelto y tenemos las 8 de la noche con 20 Deuteronomio. Óigase bien. Recordar a través del libro todas las leyes dadas por Dios al pueblo de Israel. Es decir, Israel debía reconocer que en la ley tenían la verdad, una verdad tácita, una verdad concreta, una verdad que tiene autoridad y que ellos deben de reconocer. ¿Cuántas leyes más o menos se desprenden del Pentateuco? Solo del Pentateuco aproximadamente 630, otros 633, 640 leyes. Eh, es quizá el conjunto de normas que se logran contar del Pentateuco. Unas 640. Si les preguntan a ustedes alguna vez cuántas leyes tiene el Pentateuco o cuántas leyes hay en el Antiguo Pacto, fácilmente salen
fácilmente 640, fácilmente. Es un número muy, muy global. Ahora, los 10 mandamientos aparecen en el capítulo 5. Aparecen reiteral, algo crucial. Luego aparecen el tema como gran tema, obediencia y desobediencia. La obediencia y la desobediencia va a formar parte del libro de Deuteronomio en adelante. Luego, las maldiciones y las bendiciones, el contraste entre la bendición y la maldición, 27 y 28. Luego, la renovación del 31, la descripción de la muerte de Moisés. Esto aparece en el capítulo 34. No podemos omitir en ningún caso. Necesitamos reconocer, por ejemplo, los siguientes elementos. Número 1. Hay muchas opiniones en cuanto a la fecha en que fue escrito el libro de Deuteronomio. Estas fechas oscilan desde los tiempos de Moisés hasta después del exilio, una diferencia de unos 600 años. Es decir, que pareciera ser que hay ciertas inquietudes y que tratan de trasladar al libro de Deuteronomio a un contexto mucho después de Moisés. La Biblia no declara quién escribió el libro, pero existen varias posibilidades. Que fuera el mismo Moisés profetizando el desenlace de su historia, pero el inicio de otra, cuando el pueblo entra a Canaán. También que Josué fuera el autor del epílogo, es decir, del cierre, ya que estuvo con él. Él básicamente, probablemente, está a cargo de llevar el desenlace de la historia, aunque quizás literalmente no fuera Josué el que lo escribiera, sino un escribano, sino sacerdotes y otros doctores de la ley o maestros que ya se comenzaban a dar por sentado. Estaban iniciando carreras, los, los narradores se propone, ya que el más cercano a Moisés fue Josué, según el Deuteronomio 30 al 9, y luego el 24, 34, 1. Otros muchos están de acuerdo con que parte de su contenido se remonta hasta el mismo Moisés, pero la mayoría cree que el libro fue escrito o compilado, o sea que su lenguaje fue actualizado en el siglo VII. Es decir, que existía tal libro, o sea, el libro como tal, pero que fue actualizado como una nueva versión, algo así. Esto en el siglo VII antes de Cristo, más o menos en tiempos del libro de Isaías. Algunos piensan que fue compilado por levitas, sacerdotes, como le anticipaba, otros por escribas, pero de eso son solamente hipótesis, propuestas, nada más. ¿Qué también tenemos que considerar sobre el autor y sobre la fecha? También esta puede ser una obra de profetas del reino del norte, quienes habían huido hacia Judá, al sur, después de la caída de su capital, Samaria. Se cree que fue escrito por ellos durante los malos días del reinado de Manasés. Esto lo ubica digamos, muchos años más tarde, 6 siglos más tarde, hasta el libro de Segundo de Reyes, para tiempos de Manasés. Otra propuesta es que muchos eruditos creen que los que compilaron Deuteronomio también son responsables por los libros de Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel y también los Reyes, 1 y 2. Reconocen que todo
la alianza con Dios y la importancia de obediencia. En este aspecto ya cerramos fila la mayoría, en que el tema principal es precisamente llevar al pueblo a una alianza plena con Dios, porque el pueblo también se sentía como que ya estaba preparado, ya el pueblo se sentía que estaba bien con Dios, porque Dios los había elegido a ellos, porque Dios le había dado a ellos la oportunidad, les había dado a ellos la capacidad y le había dado a ellos la promesa. Pero eso no significaba que Dios estaba contento con el actuar de desobediencia de ese pueblo. Por esa razón, Dios les llama a ellos a obedecer para poder recibir la bendición. Y si no obedecen, van a recibir la maldición. Se les llama a estos escritores los deuteronomistas. Esta es la propuesta que al principio dimos nosotros con el tema de la literatura deuteronomista. Es quizá una idea de lo que podría ser una hipótesis, de lo que podría ser este hecho propiamente dicho. Siempre en la introducción a Deuteronomio, este libro ha sido llamado el latido del corazón del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en él se describe el sentir de Dios para medir el pulso de su pueblo. ¿Cómo Dios va a medir el pulso de su pueblo? Por eso cuando se llega al Shema, ustedes investigaron sobre el Shema, se logra identificar un interés de Dios para que el pueblo repita de día y de noche y de tarde y a toda hora la ley de Dios. Que recuerden que Dios los sacó de Egipto, que recuerden que Dios los amó con profundo amor para que ellos no perecieran en el desierto, para que ellos vivieran con tranquilidad en una tierra nueva llamada Canaán. Su nombre significa segunda ley, porque describe la renovación de la alianza entre Dios e Israel. Esta no es que sea otra ley, pero esta llamada segunda ley es como que Dios quiera repetir algo para que la gente entienda que lo que se está tratando no es un tema cualquiera, sino que es un tema muy, pero muy importante. También, en este sentido, el libro toma la forma de un discurso de despedida de Moisés al pueblo de Israel. Cuando después de tanto tiempo alcanzan la tierra prometida, ya él está cerca de la tierra prometida, él logra ver la tierra, pero no logra entrar en ella. No logra entrar en la tierra prometida. A Moisés no le fue permitido entrar en esa tierra con ellos, él queda en Galaad, de su cuerpo no se sabe nada. Hay un texto deuterocanónico de una obra llamada el libro de Enoc o el Apocalipsis de Enoc. Y en esta obra aparece la batalla del arcángel Miguel contra Satanás por el cuerpo de Moisés. En la explicación, a pie de página, se recibe usualmente una aplicación sobre esta leyenda, digamos como leyenda, o una literatura legendaria, que probablemente se refiera a que Dios quiere quitar la imagen de un santuario para Moisés, para evitar que el pueblo se volcara a una profunda idolatría por recibir una imagen tan poderosa como la de Moisés. Hablar de Moisés es realmente impactante para un judío, para un hebreo. Por eso no se quería involucrar en ningún caso a Moisés con cualquier objeto de culto. Era como una prevención. También en una ocasión había dejado que su ira hacia los israelitas brotara sin control con la piedra, ¿se acuerdan? Él estaba muy enojado, muy airado. Entonces, esto es algo que se deja ver, que él tuvo un descontrol, fue desmedido,
no actuó bien. En consecuencia, Dios dijo, podría ver, pero no entrar en Canaán. Esto es quizá de los episodios más dolorosos. Es como nadar y nadar y morir en la orilla. Es haber visto la rebelión de un pueblo, pero nunca recibir la recompensa por haberlos libertado. Es el sufrimiento que tiene un médico que salvó muchas vidas, pero que a duras penas fue atendido en un momento de emergencia sanitaria, que no recibió las medicinas apropiadas, que no tuvo la asistencia apropiada. Pero Moisés, con todo, él admitió el error y sobre todo reconoció que las cosas se tienen que hacer como Dios quiere y no como él quería. No fue fácil, asumo, por supuesto, que no fue fácil para él. Por lo tanto, Deuteronomio evoca el pasado, recordando al pueblo todo el amor y la fidelidad que Dios le ha demostrado durante los años en el desierto. Esto es bastante interesante, esto es bastante curioso, porque en el contexto propio del libro de Deuteronomio, vamos a ver que realmente hay gran preocupación, hay gran sentimiento, hay sentimientos encontrados entre lo que Moisés está viviendo y lo que Moisés está manifestando. Entonces, Moisés, en este caso, se siente realmente comprometido, él se siente bastante, bastante impactado, él no va a poder ver la tierra prometida, él no va a poder no va a poder entrar en la tierra, solamente la va a ver de lejos. Esto es también una enseñanza de que necesitamos conocer bien cuál es el propósito de Dios en las vidas de los creyentes, porque no queremos ser heraldo, guías de muchos y nosotros mismos perder la corona de la vida. Entonces, eso es algo que en la fe cristiana se debe definir mucho, se debe de esclarecer mucho, se debe de identificar con toda claridad. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo siguiente. Moisés expone nuevamente ante los israelitas las promesas de la alianza, fielmente guardadas por el lado divino. Es decir, que el plan de Dios ya estaba bastante claro, pero el pueblo necesitaba recordarlo, reconocerlo y también identificarlo. Israel necesitaba el pacto de promesa para que la alianza se concretara. Y Dios quería dejar en claro su sentir para su pueblo. Su pueblo va a vivir en el territorio que Dios le ha dado, por lo tanto, ellos deben de saber cómo valorar lo que se les está dando. Por su parte, ellos deberán obedecer a fin de experimentar la bendición de Dios en la nueva vida que tienen por delante. El libro termina con la muerte de Moisés y la figura de Josué, su nuevo líder, que surge para conducirlos hacia la tierra prometida. Entonces, aquí vemos nosotros la transición de liderazgo, la fase en la que entra en juego la figura de Josué al final de Deuteronomio, que es una figura emergente, realmente. Y no fue una figura desconocida para nadie. Ya conocíamos de Josué algunas historias. En Éxodo, por ejemplo, se sabe que él junto a Ur comenzaron a ayudar para poder sostener la batalla, por ejemplo. Ur subió junto a Aarón para sostener los brazos de Moisés, porque mientras Moisés levantaba los brazos orando a Dios para que ganaran la batalla contra los amalecitas, entonces se mantenía fortalecido el pueblo, mientras abajo batallaba el liderazgo del general del ejército, Josué.
Josué era líder político, líder militar y ya era conocido. Por lo tanto, se le respetaba. Ahora, con una nueva comisión como líder de Israel, un líder espiritual, entonces ellos debían también dejarse conducir. Ellos, lo único que necesitaba el pueblo era dejarse conducir. ¿Qué necesita la humanidad? Dejarse conducir. ¿Qué necesitamos nosotros? Dejarnos conducir por Dios. Se establece en Deuteronomio. Deuteronomio comienza con una referencia al primer día, 11º mes eh, del año 40 de la peregrinación. Es decir, que han pasado más o menos 38 años, 8 meses y 10 días después de la partida del Sinaí. O sea, prácticamente ya casi 40 años de recorrido. Ya han pasado muchos años, ya el pueblo se ha forjado en el desierto y luego de pasar por el desierto, Dios los lleva a la tierra prometida. Al igual que el libro de Levítico, Deuteronomio no relata una serie de sucesos cronológicos, lo que hace es reiterar lecciones y enseñanzas específicas que detonan en la promesa de Dios, la seguridad de que Dios está con ellos y que ellos no pueden olvidarse del pacto que han hecho con Dios. Estas son las palabras, la frase inicial de Deuteronomio define el nombre en hebreo del libro, de Barem. Son las palabras que habló Moisés. El actual nombre de Deuteronomio se debe a la Septuaginta y significa segunda ley o reiteración de la ley. Porque Deuteronomio 17:18, cuando hubiese un rey en Israel, debía escribir una copia de esta ley para guardarla para sí mismo. ¿Quién? El rey. El rey y el pueblo debían de conservar la ley. Esto en griego era Deuteronomium, nombre que respeta la Vulgata latina. Así aparece en la versión Vulgata latina. Una versión latina, literalmente. Entonces, esto es básicamente la introducción del libro. Hemos visto parte, digamos, una referencia sencilla del libro de Deuteronomio que nos llevan a nosotros a conocer con pericia los elementos importantes que se destacan en el libro de Deuteronomio. Preguntas y comentarios en esta primera clase de Deuteronomio. Espero que no hayan tenido dificultades finalmente para escuchar la clase, porque sé que hubo ciertas interrupciones, cosas molestas de la tecnología, pero al final esperamos que no haya habido mayor interrupción sobre la secuencia de la clase. Opiniones, comentarios. Hermano Gerson, buenas noches, perdone. Yo me quedé con la duda porque hubo mucha interferencia, ¿verdad? Del internet sobre el Tanaj y del Mishnah, no mucho entendí y me llamó un poquito, ya que hay tiempo, si pudiera usted volvernos a explicar, bueno, de mi parte, perdone. Perfecto, perfecto. Voy con usted, Oneida. Cuando hablamos del Tanaj, hablamos del nombre básico hebreo de la compilación de los libros del Antiguo Testamento. El Tanaj es el resumen de 3 palabras: Torah, Nabiim y Ketubim. Es lo que Jesús llamó en su debido momento la ley, los profetas y los salmos, capítulo 24, versículo 24 del libro de Lucas.
La palabra Tanaj era usada ampliamente por los maestros y los doctores de la ley y los hebreos en general. Hablaban del Tanaj, Tanaj. Y hablaban de la ley como la Torá, la Torá. La Torá la, era la ley, los primeros 5 libros o el Pentateuco. Y el Tanaj era todo el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿quiénes le ponen Antiguo Testamento al Antiguo Testamento? Pues definitivamente fueron los cristianos. Los cristianos fueron los que le fueron dando la construcción de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dado que, como decía el hermano Raúl, nos aportaba en la clase, que ellos no creían en la veracidad del Nuevo Testamento. Por lo tanto, ellos solo tienen uno. Ellos solo tienen el Tanaj. No tenían el Nuevo Testamento. Y no creen en el Nuevo Testamento. Ellos no, sí conocen, sí saben de Pablo, sí saben de Pedro, pero ellos no le dan mayor relevancia al trabajo literario de ellos. No, no comparten eh, los pensamientos, la ideología, la identidad que es propia de los cristianos que leen el Nuevo Testamento. Entonces, en tal caso, el Antiguo Testamento era denominado Tanaj. Tanaj. Un detalle que es bastante curioso, eh, esto lo digo por curiosidad, curiosidad. El libro de Lucas, el libro de Lucas nos presenta un pequeñísimo misterio. Bueno, aparte de todo el profundo misterio que aparece en la literatura de la historia del rico y Lázaro, pero en ese mismo capítulo, mayormente en el capítulo 16, si yo no estoy mal, de San Lucas, dice San Lucas 16, que la ley y los profetas eran hasta Juan. Si ustedes se fijan, en ese pasaje, a diferencia de Lucas 24, aparecen solamente dos contenidos del Tanaj. Aparece la ley, o sea, la Torá, y los profetas. Solamente la ley, la Torá y el Nabihim. La ley, la Torá y el Nabihim. No aparece el Ketubim. Luego aparece, por ejemplo, en el capítulo 16, verso 29, cuando dice, a la ley y los profetas tienen. A la ley y a los profetas tienen. ¿Lo han leído eso? Donde habla el rico y Lázaro. Es un diálogo de ultratumba, como dijera un autor por ahí. Diálogo de ultratumba. Están hablando dos muertos. Hablan dos muertos en San Lucas 16, 29. Y Abraham le dice al rico, no pueden ninguno pasar de aquí a allá, no, no es posible, y le dice a la ley, la Torá y el Nabihim, y los profetas tienen, a ellos oigan. Pero en San Lucas 24, Jesús menciona ya la existencia de los salmos, o sea, los escritos, que es el Ketubim. Básicamente, la ley, los profetas y los salmos serían la ley, los profetas y los escritos. La ley, los profetas y los escritos, que serían Torah, Nabihim y Ketubim. Entonces, eso es el Tanaj. Hay que identificarlo bien y hay que saber que es una fraseología netamente hebraica. ¿No, Raúl? Yo tenía una curiosidad y siempre me ha llamado la atención cuando este rey encontró Josías. los escritos. Ya, sí, Josías encuentra, bueno, los trabajadores, ¿verdad? Encuentran y hace una referencia que no la encontré, aquí está en Segunda Crónica, en el capítulo 34. Dice que
ellos encontraron el libro, ¿verdad? O los escritos y que tenían desde no sé cuánto tiempo de no leerlos, o sea, todo el tiempo de David, del tiempo ellos no leyeron el Pentateuco, ¿verdad? Porque estaba perdido todo eso. Es lo que deja entrever la escritura, pues no sé desde qué tiempo exactamente habían estado perdidos, si usted tiene ese dato. Los años precisos de esa pérdida eh, no los tengo a la mano, pero serán más de 4 generaciones perdidos, más de 4 generaciones, quizás 5, que no se lograba contener la información de la escritura. Muy probablemente fueron encontrados en el mobiliario de relicario antiguo, que habían sido tirados, como digamos, al olvido. Fueron lanzados a una bodega y fueron olvidados. ¿Qué pasa cuando se olvida la ley de Dios, la voluntad de Dios? Se desmoraliza el pueblo, pierde su fe, pierde su guía, pierde su norte. Y allí es donde Josías cobra un rol fundamental como un componente de desarrollo espiritual para un pueblo que se ha perdido, un pueblo que se ha desarmado, literalmente se ha desarmado su fe, su estructura, y si no tienen la guía que los va a poder conducir, ahora imagínense cómo ellos iban a operar en el servicio a los sagrados, a todo lo que tiene que ver con el encender el candelabro de oro, el poner los panes de la proposición. Realmente era un descuido total que básicamente nos expone que cuando nosotros abandonamos nuestro rol espiritual, decae la ley. Cuando en los hogares, por ejemplo, se deja de leer la palabra, de vivir la palabra, de orar juntos, el espíritu pierde su enfoque. Yo lo he sentido, yo lo he sentido, porque cuando uno mismo, incluso como maestro, como predicador, como cristiano, deja de orar, comienza a sentir una frialdad. Se siente como que se va enfriando, como que se va este, deconstruyendo la fe. Y es allí donde se requiere de una perseverancia, una constancia. Eh, Estaba leyendo últimamente algo interesante de un hermano que conocí en Monterrey. Él publicó una información en Facebook recientemente y él dice, uh, ¿han oído ustedes de la versión Dios habla hoy? Versión bíblica Dios habla hoy. Entonces él pone en su post, un post en internet, pone Chat GPT habla hoy. Chat GPT habla hoy. Dando a entender que las clases de los maestros de escuela dominical, las clases dominicales de la iglesia, los sermones, los está haciendo ChatGPT. Están siendo más procesados que nunca. Están siendo procesados. Y es triste porque es una realidad. Si ustedes ponen los problemas de su congregación y se los lanzan a ChatGPT, hazme un sermón para el domingo y le va a decir, y usted póngale los nombres de las familias y en qué están fallando las familias y le va a poner cada consejo. Entonces, al final estamos olvidando a Dios o estamos olvidando la voluntad de Dios por dejar que las plataformas digitales nos corresponde hacer como hijos de Dios. Entonces, esto es algo muy importante a reflexionar. Y la tendencia va a ser esa, porque así es, hoy todo el mundo estamos usando, muchos estamos en el proceso de aprendizaje y es más fácil como que nos formule, ¿verdad?
Por ejemplo, mi esposa me dice, fíjate que yo consulté en la IA tal tema sobre algún versículo y me dijo esto y esto. Me imagino, ya va formando en sus palabras, en su modo de pensar, y va invadiendo, así es. Ahora, no estoy en desacuerdo, o sea, no soy esquivo a pensar de que haya información que se pueda consultar, pero hay que saberlo usar como recurso. No para que ChatGPT haga los sermones, sino que sea un recurso, una herramienta para investigación. Perfecto, perfecto. Porque es tener la información en la mano. O sea, que le explique significados de palabra, eso es fundamental. Pero no que dejemos que elabore todos nuestro pensum académico. Realmente no vamos a estar vacíos, vamos a tener información vacía y sin sentimiento. Vamos a leer como leían algunas personas, leían mal. Dice, se venden madres sin sentimiento en estas fechas de mayo. Se vende madres sin sentimiento. ¿Quién será esa pobre madre? Dice. No, no, no era eso, era sin, eh, se vende madera sin y cemento. Y estaban leyendo mal. Entonces, a veces estamos leyendo mal, a veces leemos mal. Entonces, tenemos que saber leer y hay que saber también analizar, racionalizar eh, y hacer que nuestra comprensión se desarrolle a lo largo de los años. Si no hay más comentarios, estamos a punto del cierre. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Vamos a solicitar a hermano Raúl si nos puede llevar en oración, previo a hermana Hermano Herminia. Gerson, sí, Démosle solamente paso a hermana Herminia. quería solicitarle que si nos puede mandar la diapositiva, porque eh, para estar recopilando información así, pues se la Ah, saco. perfecto, perfecto. Yo se Sí, las comparto. Mañana, está bien, mañana, está bien. mañana. Ok. Bueno, vamos a orar, ¿verdad? Perfecto, hermano Raúl. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por habernos permitido esta noche tener un poco más de conocimiento sobre este importante libro de Deuteronomio, aunque al principio la red no estuvo tan buena, quizás en la reproducción de la clase podemos retomarla y apreciarla mejor en todo su contenido. Te pedimos y te damos gracias por habernos permitido reunirnos y, y bendice, Señor, a cada uno de los miembros, alumnos que pudimos participar, esperando que estos conocimientos sean también reconstruidos por nosotros en cada lectura, que nos deje ese ánimo, esa sabiduría, esa luz, ese entendimiento para poder nosotros eh, eh, registrar o consultar, leer más sobre estas fascinantes clases. Te pedimos también por el maestro que lo bendigas, a todo el cuerpo docente de la Escuela Bíblica para Siervos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por asistir a la clase. Solamente les quiero que tomen nota de la tarea para la próxima semana. Será un bosquejo del libro de Deuteronomio. Un bosquejo elaborado por ustedes del libro de Deuteronomio y eso sería para el cierre de esta asignatura. La otra semana nos despedimos. A lo mejor todos preparamos un café a la misma hora y nos tomamos un café aquí juntos, virtualmente. Así es que esperemos que este sea un cierre un cierre excelente y pueden a lo mejor tener bocadillo a la mano y así compartimos juntos, aunque no estemos presencialmente, pero vamos compartiendo un cafecito juntos. Un café con el sabor y el punto de azúcar que cada uno le gusta y de esta manera pues cerramos la clase con la lección número 10. Sé que felicitaciones a los que han llegado hasta el final de la asignatura. Esto lo veremos en la despedida la próxima semana. Que Dios Una les bendiga y pregunta nada gracias más. a hermana Herminia. Sí, nos va a seguir impartiendo clases.
Es muy probable que sí. Qué Amenazo con bien. volver. Amenazo con volver. Sí, y ya llevamos años dando clases y creo que a quien he visto más es el hermano Raúl, ¿verdad? Hermano Raúl. Este, le he dado varias clases a hermano Raúl. Hermana Alba. Buenas noches, hermano. La tarea, la lectura del capítulo 6 de Deuteronomio, había que hacer tarea, Te- te- hermano, o sí, tenía que hacer la tarita. Tenía que hacer la tarita. estoy pendiente. Entonces envíenla y con eso cerramos. Entonces yo lo evalúo. Que Dios les bendiga, que todos tengan una excelente noche y estamos a punto de llegar a las 9 de la noche. Dios les guarde y antes de despedirme, solo le enviamos saludos a nuestra audiencia a través de YouTube que ven en retransmisión este video. Que Dios también los bendiga a ustedes y pueden dejar sus preguntas también y le daremos seguimiento en la medida de lo posible. Si no respondo yo, responderá cualquier maestro de la escuela o pueden hacerlo los estudiantes. ¿Quién dice que no? Ellos también pueden responder con gran valentía. Feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Si la